De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el vitiligo es una enfermedad de la piel causada por manchas blancas en distintas partes del cuerpo. Esto ocurre cuando se destruyen las células que producen el pigmento de la piel y afecta a los ojos, el tejido interno de la nariz y de la boca. Las lesiones aparecen de forma gradual y rara vez desaparecen espontáneamente. Se cree que puede deberse a factores hereditarios, ausencia de melanina, estrés y sensibilidad al sol, entre otras. Y justamente para hablarnos sobre el vitiligo y cómo afecta esta enfermedad en las mujeres, nos acompaña la doctora Rosana Yergo Valdés, quien es dermatóloga de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Muy buenos días, doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días, es un placer estar contigo. Pues nuestro tema de hoy, doctora, ¿en realidad existe una predisposición en las mujeres para desarrollar el vitiligo? Mira, el vitiligo es un trastorno de la pigmentación que de alguna manera se ha observado ligeramente un predominio en la mujer. Las causas por las que el desarrollo, el vitiligo se desarrolla, de alguna manera todos los factores se conjuntan. Factores inmunológicos, hablamos de un proceso de autoinmunidad, factores ambientales y factores genéticos. Existe una predisposición genética y hablando de esa autoinmunidad que es muy importante en la patogenia o desarrollo del proceso del vitiligo, pues hay detectados anticuerpos antimelanocitos. Los melanocitos son las células que le van a dar el color a nuestra piel y de alguna manera el organismo está generando anticuerpos que van a finalmente destruir estas células, destruir a los melanocitos y finalmente pues se presentan las manchas blancas que son características de este padecimiento. Claro. Justamente esa era la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las zonas en donde comienza a presentarse el vitiligo, doctora? Mira, las zonas que se pueden afectar más comúnmente, la cara, la zona de los párpados, alrededor de la boca, en zonas alrededor de areolas, alrededor del ombligo, las extremidades, la zona de codos, rodillas, los dedos, muñecas. Particularmente estas zonas son características de sitios de fricción y roce constante y esto particularmente las hace más susceptibles a que se desarrolle las manchas. Otras zonas anogenitales, zonas particularmente que se encuentren cerca de mucosas y que estén libres de folículos pilosos, particularmente van a ser más resistentes a los tratamientos con vitiligo y van a tener una posibilidad de repigmentación menor. ¿Qué tan rápido evoluciona la enfermedad? ¿Hay diferentes tipos de vitiligo, doctora? Hay vitiligos que son segmentarios, que son localizados a zonas más pequeñas, menos manchas, y hay vitiligos que son generalizados. Y la evolución que puede tomar un vitiligo es diferente en cada individuo que llegue a presentar un vitiligo. Hay vitiligos que se mantienen muy estables y que evolucionan en meses o años, o incluso muy poco el porcentaje, pero algunas manchas, en el 1% de los que tienen vitiligo, llegan a tener una repigmentación espontánea, pero es el menor de los casos. Otros se mantienen estables por un largo periodo de tiempo y en algunos otros hay un proceso de avance más rápido y se empieza a generalizar más el vitiligo. ¿Qué hay que hacer para detener el avance del vitiligo, doctora? ¿Hay que usar ungüentos, medicamento, bajar el estrés de nuestra vida? No sé. Pues es importante en cuanto se presenten las manchas acudir con el especialista, acudir con un dermatólogo. Vamos a tratar de estabilizar ese vitiligo con algún tratamiento que sea a base de cremas o de ungüentos que tienen esteroides como base y que van a tratar de inmunomodular. Si hablamos de que hay un factor inmunológico importante en el desarrollo del vitiligo, pues vamos a tratar de modelar o modular de alguna manera el sistema inmunológico. Se puede hacer por medio de cremas como base en
usamos esteroides y también dependiendo de la severidad del vitiligo y de qué tan rápido está avanzando, con tratamiento por vía oral, que también a base de esteroides. Y también hay otra serie de medicamentos que se utilizan que van a tratar o van a actuar en el sistema inmunológico, inmunomodulando. Actualmente también damos terapias antioxidantes porque sabemos que de alguna manera actuando de esa forma se puede también llegar a estabilizar un vitiligo. Y hay otras terapias, aparte de estas que te he comentado, como fototerapia, que también se utilizan cuando vemos que no se estabiliza el vitiligo o también dependiendo de la superficie corporal que esté afectada. ¿Es hereditario, doctor? Es hereditario, tiene un componente genético importante. Generalmente si hay una predisposición genética. Pues hay que consultar al especialista, como bien usted ya lo mencionaba, pues no nada más enfrentarlo físicamente a base de los medicamentos y esas terapias, sino también psicológicamente. Muchísimas gracias, doctora Rosana Janina Yergo Vallés, dermatóloga de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Que tenga excelente día. Gracias, igualmente.